Vamos a continuar con Nehemías 5. ¿Cómo resuelve los conflictos el líder? Amén. Sí, liderazgo. Nehemías. Cuando el enemigo ataca tu liderazgo, usa la burla, la mentira, el desaliento, el falso testimonio. Pero eso no es todo. Su siguiente línea de ataque también incluye los conflictos internos. Las divisiones, la discordia, son armas que el enemigo sabe usar muy bien. Divide y vencerás. Hiere el pastor y se dispersarán las ovejas. Amén. Entonces, la traición o la división es una de los conflictos o de las tácticas del diablo más escondidas, porque la división, la traición que puede vivir un ministerio es escondido muchas veces. No es algo evidente o no se ve de manera inmediata. En algún minuto aparece, sale a flote el asunto. Pero la división, la traición son cosas que por lo general avanzan bajo tierra, escondidas. Amén. Entonces, la siguiente línea de ataque son los conflictos internos, la división y la discordia. Vamos por favor a Nehemías 5. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comer grano a causa del hambre. Mire, este es el problema. Una casa dividida contra sí misma, esta casa no podrá permanecer, dijo Jesucristo. Y el diablo lo sabe. Los humanos tenemos esta tendencia a querer las cosas a nuestra manera, a pensar conforme a la naturaleza del viejo hombre, a tratar de beneficiarnos nosotros primeros. Los conflictos sin resolver detienen la obra del Señor en nuestra vida. Así que tenemos que ser sabios en esto, ¿ok? ¿Cuál era la causa del conflicto? Que había gente que estaba actuando de manera egoísta. Había gente que estaba pensando en hacer negocios con los problemas del pueblo. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. El pueblo llevaba semanas trabajando en el muro. No habían cultivado sus huertas y no todos tenían para comer. Entonces, ¿qué aconteció? Algunos empezaron a prestar dinero y a cobrar un impuesto usurero. Amén. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Amén. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Entonces habían estado tomando prestado. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas o de redimirlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea, había gente que se había involucrado en la reconstrucción del muro, pero había descuidado sus negocios, sus tierras, no tenían que comer, y ya habían estado perdiendo sus tierras, sus viñas, y también a sus hijas, su familia. Y con certeza habían estado siendo llevados a ser esclavos. Mire, a veces nos preguntamos por qué hay escasez o problemas si estamos haciendo la obra del Señor. Porque ellos estaban haciendo la obra del Señor. Pero sabe que, como vemos, no es un asunto de escasez, sino de falta de amor o falta de compromiso. Porque si ellos estaban pidiendo prestado, había alguien que tenía. ¿Por qué no le pedían prestado a otros pueblos? Sino que le pedían prestado a hermanos,
a judíos. ¿Me entiende? Entonces, había gente que no estaba actuando en amor. Son muchas las veces que no podemos hacer algunas cosas porque los recursos no llegan. No es que no estén, no llegan. Las personas no son fieles. El día domingo lo comenté, tenemos un déficit. Pero el déficit existe porque no se han colocado al día en sus aportes. Entonces, ¿existe un déficit? ¿Dios no ha mandado el dinero? No, sí lo ha mandado. El asunto es que no es enterado. ¿Me entiende? Entonces, Dios provee para lo que manda hacer. Amén. Y el pueblo no es que no tuviera que comer, sino que las personas que tenían el alimento querían cobrar de manera usurera. Y no solo eso, sino que los que no tenían ni siquiera cómo pagarlo, empezaron a endeudarse y tuvieron que empezar a pagar con sus propiedades. Amén. Oiga, ¿para qué trabajamos? Para proveer al que necesita, al que tiene necesidad. El que hurtaba no hurte más, dice Efesios 4:28, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Me entiende? Entonces, ¿para qué trabajamos? Para tener que compartir con el que padece necesidad. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes lo que tienen, lo reparten. A esos les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Oiga, es natural. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. El que siembra escasamente, es venido a pobreza. Es simple. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Oiga, habían proverbios ya en el pueblo de Dios que mostraban claramente cuán negativo era que las personas no fuesen dadivosas. Es más, habían leyes. Amén. Vamos al versículo 3, dice, había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar o hipotecar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Lo que no podemos decir es que no estaban comprometidos, ¿ok? Al menos había algunos que estaban dispuestos a perderlo todo para levantar la muralla. Amén. Pero habían otros que estaban viendo por sus beneficios. Este era un momento de gran oportunidad. Podían comprar propiedades, podían prestar dinero y cobrar de manera usurera. Versículo 5 dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces, mire, la raíz de toda discordia siempre tiene origen en el egoísmo y la envidia. Los problemas de todas las iglesias de divisiones tienen relación con el egoísmo. Es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me gustaría que se hiciera así. Oiga, yo he visto peleas en las iglesias porque no se colocan de acuerdo del color de la baldosa. Peleas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pelearon por el color de la baldosa? Porque estaban pensando en ellos. A mí me gustaría, yo quiero. Ego, ego, ego. ¿Entiende? Santiago 4:1 dice, ¿dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Entonces, como pueden ver, el problema
es la codicia. El problema es la envidia. El problema es lo que yo quiero, por sobre de lo que Dios quiere, o lo que es bueno para todos. Es pensar más en uno. Amén. Por otra parte, también estaban desconsiderando la ley. Levítico decía claramente, 25:35, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. O sea, había una ley que decía que lo que están haciendo algunos no puede hacerse. ¿Me entiende? Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Y ya habían algunos que eran esclavos. ¿Me entienden? Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces, ¿cuál es la solución para los conflictos? Nehemías sabía que tenía un problema serio en sus manos y que podía echar por la borda todo el proyecto de la reconstrucción. Los judíos estaban peleando, murmurando, abusaban unos de otros y se explotaban. Mire, cuando hay enemigos externos, nos unimos. Pero si no tenemos cuidado con nuestro carácter, la lucha comienza en el interior. Por eso es importante que el líder sea sabio. Porque cuando el líder es entendido, se preserva la paz. ¿Me entiende? Mire, ¿cómo solucionamos cuando vemos un problema interno? Nos involucramos rápidamente. ¿Y cómo nos involucramos así? Oye, supe, no, enójese. Enójese. Enójese con la división, enójese. Con la obra del diablo, enójese. Versículo 6 dice, entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Oiga, se enteró Nehemías, dijo, esta cuestión no puede ser. Se enojó Nehemías. Esto es el colmo. ¿Me entienden? Si la armonía de tu grupo se ve amenazada, debes enojarte. Es la obra del diablo. Es cizaña en medio del trigo. Y la cizaña ahoga el trigo. Tienes que tener cuidado con esto. Porque muchas iglesias se han dividido. Y tú el día de mañana puedes estar delante de un grupo de personas. Y tienes que entender que estás lidiando con personas que vienen con trasfondos, con conflictos, que están aprendiendo cómo caminar en Cristo y cómo seguir el Espíritu de Dios, que están renovando recién su entendimiento. Y van a actuar de manera carnal muchas veces, pensando en ellas por sobre el grupo, pensando de manera egoísta. Y tú vas a tener que actuar rápidamente. Porque si no lo detienes, esto puede generar una división, incluso puede terminar con tu grupo, o con tu iglesia, o con tu ministerio. ¿Ok? Por eso tiene que enojarse, tiene que reaccionar. No estoy hablando de actuar de manera brusca, porque el amor no es brusco. ¿Ok? Pero por eso la palabra dice, enójense, pero no pequen. O aírense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre tu enojo. Pero tómalo en serio. Enójate contra el pecado. No lo tomes como una revancha. ¿Ok? Pero tú necesitas tener fuego en los huesos para enfrentar una situación así. Tienes que pararte firme ante las situaciones de división. Enfrenta la situación. No dejes pasar el tiempo. El tiempo no arregla las cosas. Eso es uno de los mayores errores de los ministros. Bueno, dejemos que pase un poco de tiempo. No, el tiempo no arregla la situación. Enfréntala. Jesús lo dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Entonces aquí tenemos una orden. Si tu hermano peca contra ti, tú tienes que ir a tu hermano. Ve. Dios te envió. Es una orden.
Yo aquí estoy escuchando una orden de Jesús. Ve y repréndelo. No dice, ve y trata de convencerlo. No, ve y repréndelo. Oye, yo tengo algo contra ti. Mira, tú hiciste esto, esto y esto. ¿Y sabes qué? No estuvo bien esto, no estuvo bien esto. Conforme a la palabra, esto está mal también. Pero ¿sabes lo que hacen la mayoría de las personas? Empiezan a buscar aliados. Oye, mira, lo que me hizo este gallo fue esto. Mira, ¿qué opinas tú? ¿Y qué empieza? La raíz de amargura. La raíz de amargura empieza a echar raíces, esta porquería, en vez de ir y solucionarlo con el individuo. Y se empiezan a generar bandos. El otro lado empieza a hablar por su lado y el otro por el otro. Y se empiezan a generar las divisiones. ¿Entienden? Aún así, estamos en Nehemías 5, ¿cierto? Y me enojé en gran manera, versículo 6, cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije. Entonces, ¿qué hizo? Fue y los reprendió, pero no sin antes meditar. ¿Ok? Porque tú tienes que ir a establecer la justicia de Dios, no tu justicia. ¿Me entienden? Uno de los mayores errores es, me han cometido un agravio, cuando el mayor agravio siempre se ha cometido contra Dios. ¿Ok? Ese siempre tiene que ser, no hacerte justicia a ti, sino que hacer justicia a los demás, hacer justicia a Dios. ¿Entienden lo que estoy tratando de establecer? No lo tomes como revancha. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Otra versión dice, se rebeló mi corazón dentro de mí. Y reprendí a los nobles y a los oficiales. Santiago 1:19 dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno de ustedes sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos enojamos, nosotros actuamos para vengarnos. Cuando nos airamos con la ira de Dios, hacemos justicia. Hay distintos tipos de ira, ¿ok? Distintos tipos de enojo. Hay uno que es divino y otro que es diabólico. Cuando la ira que yo siento es para establecer la justicia de Dios, es divina. Pero esa ira no es brusca, no es maleducada. ¿Me entienden? Es una ira en amor que quiere establecer la justicia. Es un enojo no contra el individuo, sino contra el pecado. Porque la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. ¿Contra qué se manifiesta? Contra la impiedad y contra la injusticia. No contra el hombre. Porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades, contra el demonio. Y el demonio está sembrando la discordia. Entonces yo no me puedo enojar con la persona, sino que mi ira se revela contra la impiedad, contra la injusticia. ¿Me entienden? Cuando me enojo en la carne, yo lo que estoy tratando de hacer es vengarme. Cuando me enojo en el espíritu, lo que estoy tratando de hacer es establecer la justicia. ¿Se entiende la diferencia? ¿Puedo seguir? Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reprender en privado. Amén. Y les dije, ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. ¿A quién habló? A los nobles, ¿cierto? Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije, entonces reprendió a los nobles y a los oficiales. Exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos a una gran asamblea. Entonces, si bien los reprendió en privado, hizo público el problema.
para dar una solución pública. ¿Ok? A veces es necesario. Sobre todo cuando el problema puede generar una división fea. Tenemos que hacer estas cosas públicas. Tratamos el tema con el individuo, lo reprendemos de manera privada, pero después decimos, ok, se dio esta situación y vamos a aclararla. Esta es la verdad. Esto es lo justo. Esto dice la palabra de Dios. Y todos se someten a la palabra de Dios. Y se acabó el asunto. Y esa es la última palabra. No es mi palabra, sino que es la última palabra de Dios. Así se terminan los conflictos en la iglesia. ¿Me entiende? Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea. Dice Mateo 18, 16. Vamos, tome nota. Dice, pero si no te escucha tu hermano, después de haber reprendido en privado, ¿cierto? Lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil, como el pagano, y el recaudador de impuestos, o el incrédulo o renegado. ¿Me entienden? Hay gente que no va a reaccionar positivamente. Aquí los nobles y los oficiales reaccionaron positivamente. Y vamos a ver que tomaron un compromiso de devolver los impuestos que habían cobrado o los intereses que habían cobrado y devolver las propiedades y no cobrar. Amén. Pero en otras oportunidades nos toca seguir el proceso. Primero yo hablo directo, después llevo a otros hermanos para que toda palabra conste en boca de 2 o 3 testigos. Y si no me escucha el hermano, tengo que hacerlo público. Este es un rebelde. Tratamos de convencerlo entre varios y no quiso. ¿Ok? Y de estas situaciones hemos vivido varias. Siempre es triste tener que echar a alguien. Pero a veces hay que hacerlo. Y sabe que lo hacemos por amor a los demás. Me recuerdo el último caso, estaban haciendo brujería y lo estaban publicando por Facebook. Trabajando en un local, tierra de brujas, leyendo el tarot y haciendo otra marihuanza. Entonces entenderá usted que nosotros no podíamos dejarlo sin hablar al respecto, sin decir esto está mal. Ellos ya no pertenecen a nuestra iglesia. ¿Entienden lo que les digo?